Apa, eguerdion, Guillermo Hernández, de Eusko Campus Kiroletik, eta, bueno, hasiera emango diogu masterclass honi, Comer y que no te coman, Neurofisiología del estrés del siglo XXI, Andoni Jaureguekin, eta, bueno, esta va a ser la última masterclass teórica que tengamos este curso, y, bueno, es un honor porque pueda cerrar este ciclo Andoni, que, bueno, que ha sido, por lo menos ha sido profesor mío durante un año en el grado de CAFIZ y supongo que habrá sido profesor de unos cuantos de vosotros. Y bueno, me ha tocado presentarle y bueno, no sé, tampoco había tantas cosas que decir sobre él que bueno, he intentado resumirlo un poco. Bueno, Andoni Jauregui, doctor en Medicina y Cirugía por la UPV, especialista en Educación Física y Deporte. Ha estado muy vinculado a la docencia, tanto en la UPV, ha estado dirigiendo la Escuela Internacional de Osteopatía más de 20 años y ahora actualmente está en el grado de CAFIZ impartiendo fisiología. Como investigador también ha sido director del I+D+I del laboratorio IDOKI SFC Technologies y bueno, y aparte de la docencia y de dirigir su clínica de medicina manual de osteopatía de Bilbao, pues también ha estado muy ligado al deporte como médico en equipos como el Euskaltel Euskadi, en la selección española masculina de voleibol, en el Rally Dakar con varios equipos y actualmente con la Federación de Judo. Y nada, como profesor algunos ya le conocéis, yo tengo un recuerdo súper bueno de él, de cómo explicaba el cariño y todo que prepara las clases y al final que, joder, era una bomba, en mi opinión, vamos. Y nada, pues es lo que digo, ahora está también presentando un libro, Comer y que no te coman, y bueno, yo creo que era la excusa perfecta para que nos pueda dar una masterclass y poder compartir con él, pues eso, una pequeña horita. Vamos a estar aquí unos 40 minutos de presentación y luego pues abriremos un pequeño turno de preguntas, ¿vale? Así que nada, le dejo el turno a Andoni. Cuando queden 10 minutos y 5 minutos. Perfecto. Bueno, pues es que ricasco. La verdad que es una gozada la invitación a esta masterclass. Que me presente un alumno de la primera promoción, pues todavía más ilusión. Y bueno, por lo que veo tiene buen recuerdo de mí. Yo también tengo buen recuerdo de él. La verdad que se portó bastante bien. Cuando estuvo conmigo en la docencia y tuvo que estudiar bastante, me imagino. Porque si no, pues no estaría aquí, seguramente. Así que muchísimas gracias por la invitación. En realidad, pues íbamos a hacer... Espera un poco, ahí. Íbamos a presentar un poco el libro, pero yo les dije que me parecía más adecuado dar una pequeña conferencia que no sea relativa al libro. El libro en realidad fue gracias a mis alumnos, porque cuando yo he sido profesor de neurociencias en la UPV, luego pasé a hacer la tesis doctoral en fisiología, di clases de fisiología del esfuerzo físico en tercero de medicina, que era una asignatura que podían elegir si querían, y la verdad que lo que me di cuenta es que la fisiología en los libros estupendos, muchos de ellos, que los recomiendo normalmente para que la gente estudie, estaba un poco desordenado. Es decir, te ponían el sistema nervioso en el capítulo 5, el endocrino en el 16, el inmunitario en el 20 y tantos, y luego eras tú el que tenías que hacerte una composición de lugar de cómo funcionaba realmente el cuerpo humano de forma global. Entonces, viendo luego, cuando vine aquí a Deusto a impartir docencia, pues hice un programa más ligado un poco a un conocimiento integral o global del funcionamiento humano, ordené un poco la asignatura de forma diferente y bueno, pues parece que ha funcionado bastante bien y fruto de eso pues ha sido la elaboración de este libro que tiene un poco esa intención, ¿no? Dar esa visión global un poco para todo el mundo. Un poco también para que mis alumnos tengan un texto más sencillo que los libros de fisiología clásicos que a veces pues dan una información espléndida, pero a veces un poco duro de leer y luego sobre todo de componer, ¿no? Y ese fue un poco el origen de este libro. En una parte del libro en el que no te coman, evidentemente explico un poco las situaciones de peligro en las que se puede enfrentar un ser humano y yo siempre digo que las situaciones de peligro de un ser humano pueden ser externas al ser humano
o bien pueden ser internas, bien sean psicológicas o bien sea que microorganismos como este virus que nos ha fastidiado un poco durante 2 o 3 años penetran dentro de tu cuerpo y producen una serie de alteraciones. Es decir, tenemos como 2 partes en ese que no te coman del libro, y hoy pues voy a hacer una ampliación de la primera parte, de esos peligros externos que podemos tener. Lo que voy a decir, algunos de aquí, yo sé que habéis leído el libro, seguramente os sonará la primera parte de introducción, pero luego va a ser totalmente novedoso lo que voy a ir impartiendo, ¿no? Por eso vamos a hablar un poco del estrés. Espera, que está aquí, a ver si me acostumbro a esto. Yo creo que estrés, si decimos la palabra estrés, todos sabemos lo que significa, más o menos lo tenemos interiorizado. Y siempre vemos como enfrentarnos a situaciones pues difíciles, peligrosas, que nos producen ansiedad o nerviosismo o miedo, ¿no? En realidad los técnicos nos hablan de distrés cuando la contestación o la respuesta que tú realizas no es muy adecuada y por lo tanto pues puedes ir hacia una depresión o hacia una circunstancia en la cual cada vez eres menos capaz de responder a ese estrés, o bien a un eustrés, que significa bueno, pues que el estrés lo has superado, ha sido positivo, es una circunstancia que te gusta, por ejemplo, pues el dar conferencias, que te puedes ir acostumbrando y cada vez pues vas dando conferencias, aunque pases nervios, como siempre. O sea que más o menos lo que es el estrés lo conocemos. Joder, le doy al revés. Ahí está. Bueno, os he puesto esta diapositiva para deciros que en los 7 años que estoy dando clase en Deusto seguramente he aprendido más sobre el cerebro que en toda mi anterior trayectoria. ¿Por qué? Pues porque en los últimos años se han descubierto una serie de técnicas, los ingenieros que tenemos aquí nos van desarrollando máquinas espléndidas que hacen que podamos acercarnos al conocimiento de cómo funciona un ser humano bastante mejor. Hasta ahora, para saber cosas del cerebro, pues teníamos que basarnos en las enfermedades. Cuando alguien tenía una enfermedad, luego se moría, pues le hacíamos una autopsia y veíamos qué tenía en el cerebro para que tuviera esos signos y esos síntomas cuando estaba vivo, o bien utilizábamos personas que estaban enfermas para poder investigar con ellas, o bien en situaciones como las guerras, como la que tenemos últimamente, sobre todo en la época del nazismo, pues los nazis experimentaban pues con los prisioneros que tenían. Por eso toda la neurociencia siempre ha estado en Alemania, y siempre los que hemos querido saber cosas de neurociencia, pues hemos tenido que ir a referencias de autores alemanes, que son los que tenían el conocimiento. Por eso hemos aumentado mucho este conocimiento últimamente. Vamos a empezar hablando un poco cuál es el sistema por el cual podemos controlar el estrés y, en resumidas cuentas, todo nuestro organismo. Tenemos, por un lado, un sistema de control que le hemos venido a llamar, ahora, pero no se ve el puntero. Bueno, hoy en día los autores hablan de un psiconeuroinmunoendocrino. Bueno, lo dividimos. En realidad podríamos decir que cuando hablamos de partes del cuerpo humano, hasta en anatomía, venimos todavía de la anatomía, que significa cortar y volver a cortar, es disección, y tenemos la anatomía de Vesalio, que era por donde él cortaba mejor a los cadáveres, y así hemos hecho las partes del cuerpo. En fisiología todavía es mucho más difícil ir dividiendo las cosas. Las dividimos para poder explicarlas, pero en realidad, como luego veréis, y lo he dicho hoy en clase a mis alumnos, dividir el sistema nervioso en periférico o central, pues bueno, ¿dónde está la división? Dividirlo entre el sistema nervioso de relación, vegetativo, etcétera, pues ¿dónde? Si todo funciona al unísono. A mis alumnos les he dicho, ahora estoy dando la clase con vosotros y estoy con una relación, que os estoy dando clase, con este sistema de relación, para que me podáis entender, pero al mismo tiempo está funcionando mi vegetativo y mi endocrino. Si hiciéramos ahora una analítica, me pudierais analizar, luego os diré que aquí en el laboratorio que tenemos de fisiología analizamos esto, y os voy a poner cómo lo hacemos. Pues seguramente daría unos parámetros totalmente diferentes a cuando esté luego en la masterclass, que mi sistema simpático va a estar un poquito más alterado, mis hormonas excitadoras van a estar más aumentadas en mis niveles sanguíneos y, por supuesto, mis hormonas anabólicas, etcétera, van a estar por los suelos en este momento, ¿no? Es decir, que todo funciona al unísono en este sistema de control. La forma que tenemos de entender es que, fijaros, ahí tenemos las células. En realidad vivimos, en el marcapáginas que os he dado hay una frase de mi libro que dice, hombre, vivimos porque viven nuestras células, habrá que cuidarlas un poco. Y es interesante que sepáis que las células se mandan mensajes entre ellas, mensajes continuamente, de si están haciendo las cosas bien, si están haciendo las cosas mal, eso que le llamamos citoquinas. Y por eso el sistema inmune
está ahí, en ese sistema de control, porque el control de las células también va a depender y mucho del sistema inmunitario. ¿Qué están haciendo las células? ¿Están consiguiendo hacer lo que tienen que hacer? ¿Tienen peligro? Por eso es importante esta foto que os he puesto aquí, que es como las células dialogan, y luego os he puesto esas otras también, porque más que células humanas, tenemos células que no son humanas, pero que son nuestras. Vivimos en un entorno, ahora se llama la microbiota, antes se le llamaba la flora intestinal, es decir, tenemos miles de millones de virus en nuestro cuerpo, aparte del coronavirus que anda por ahí también, pero tenemos otros miles de millones, millones de bacterias, millones de arqueas, las cuales dialogan con nuestras células y se pasan información. De hecho, esas células, gracias a ellas, tenemos un montón de sustancias químicas, por lo que funciona bastante bien el cerebro, y mandan información al sistema nervioso a través, sobre todo, del nervio vago. El nervio vago es un nervio, no sé si lo conocéis, bastante curioso. Es un nervio que lo tenemos que entrenar. Es un nervio que cuando funciona mal tenemos muchos problemas, sobre todo de estrés. Hay una parte del nervio vago, que es la parte dorsal del nervio vago, que sale del núcleo dorsal del nervio vago, que es muy antiguo en la evolución, tiene más de 500 millones de años, y va al intestino, y va al abdomen, y va a controlar las funciones del intestino, del abdomen, y va a mandar información de estas bacterias, de esta microbiota, al cerebro. Por lo tanto, va a ser muy interesante. Luego hablaremos un poco más de ello. En realidad, nuestras células tienen una serie de receptores, ahí van a llegar sustancias químicas que van a mandar órdenes a esas células, y luego las células informarán de cómo lo han hecho. Y ese es un poco el funcionamiento que tenemos, receptores en la membrana plasmática o bien receptores en el núcleo. Y las células van a decir, también van a mandar información hacia los sistemas más superiores. En realidad, siempre nuestro cuerpo funciona como un balance. No es que de repente funcione un sistema nervioso o un sistema endocrino, no, hay siempre, dependiendo de los estímulos que estemos recibiendo, y recibiremos estímulos según los receptores que tengamos, es decir, hay estímulos auditivos que está habiendo en esta sala que no estamos recibiendo, hay estímulos visuales, tal vez colores, que nosotros no vemos, es decir, que de la naturaleza recibimos lo que tenemos receptores para ello. Y según eso, esos estímulos, que como veis aquí pueden ser medioambientales, es decir, el frío, el calor, los terremotos, los volcanes, etcétera, psicosociales, como pueden ser problemas familiares, personales, educativos, los exámenes aquí de la universidad, las guerras, y también los recuerdos evocados, esos recuerdos que nos vienen de situaciones pasadas, que a veces, o casi siempre, suelen ser bastante desagradables y nos despiertan más o menos a las 3:30, 4 de la madrugada, más o menos, y como te pongas a darle vueltas a eso, no te vuelves a dormir hasta 10 minutos antes de que te suene el despertador, que es justo cuando te duermes antes de que te suene ese despertador. Bien, pues todos esos estímulos van a ser recogidos por nuestros sistemas, por nuestros sentidos principalmente, y van a ir todos al tálamo menos uno. La primera recepción que hacemos, por eso os he puesto el tálamo ahí arriba, van a ir a un núcleo de neuronas centrales que están ahí en el centro de nuestro cerebro, que es como la puerta de la consciencia. El tálamo va a decidir qué cosas son interesantes que pasen hacia que nos demos cuenta de ellas y qué cosas no son interesantes que nos demos cuenta y responde. O sea, el tálamo va a hacer respuestas un poco inconscientes, pero sí que lo que es importante lo va a dejar pasar hacia la consciencia. He dicho todos los sentidos menos uno, el olfato, que es muy curioso. El olfato, sabéis que recogemos cuando respiramos por la nariz, hay que inspirar por la nariz siempre que se pueda, porque este olfato nos da una especie de concepto global del funcionamiento del cerebro. Es muy interesante los estudios que se están haciendo ahora con diferentes olores que podemos sentir. Los humanos cada vez olemos menos, por desgracia. Pero fijaros, las sustancias olorosas químicas que están en el aire, al entrar por las fosas nasales, van a penetrar directamente al cerebro a través de un huesito que es el etmoides, que tiene unos agujeritos que deja pasar esas sustancias químicas. Y eso va a ir a una zona del cerebro que está justo debajo de este área prefrontal. Este área prefrontal, es decir, lo que tenemos justo delante, justo encima de las órbitas, aquí justo detrás de la frente,
tenemos un cerebro que a mí en el libro lo denomino así y me gusta denominarlo, es un cerebro muy humano, porque no se ha visto otro ser vivo que tenga estas zonas cerebrales, todavía. Sí se han visto, creíamos que teníamos neuronas muy propias nuestras, como eran las neuronas espejo, pero sí que parece que algunos orangutanes tienen también estas neuronas espejo, que es pues, tener empatía con la gente, ponerte en su situación, comprenderle, etcétera. Parece que los orangutanes también la tienen, pero esta zona prefrontal nosotros la tenemos muy desarrollada. Luego pondremos algunas áreas específicas, porque yo a eso le llamo el cerebro humano. Del tálamo puede ir a este cerebro humano, y este cerebro humano es el que simboliza lo que ocurre en la realidad, porque los humanos somos unos seres vivos que no vivimos en la realidad. Algunos están en la inopia, pero bueno, nadie vivimos en la realidad. Lo que hacemos es interpretar lo que ocurre, lo simbolizamos, tenemos capacidades abstractas, y es muy propio nuestro. Por eso hemos transformado la naturaleza, por eso los humanos hemos hecho un Guggenheim, que yo sepa, ningún otro ser vivo es capaz de hacer un Guggenheim, o crear un avión, o un submarino. Esas son actividades propiamente humanas porque tenemos este cerebro prefrontal que tiene esta capacidad abstracta de simbolizar, de irse al futuro, de diseñar incluso cómo puede ser el futuro. Otros seres vivos que sepamos todavía no tienen esas capacidades. Por eso, una vez que hemos simbolizado e interpretado lo que nos ha ocurrido, evidentemente tenemos que provocar una respuesta. Tenemos dos formas de responder, hacia afuera o hacia adentro. Es decir, si sentimos que el peligro está en el exterior de nuestro cuerpo, lo que hacemos es una respuesta hacia el exterior. Es decir, tenemos este área prefrontal, va a tener justo detrás, un área motora para provocar una relación con el exterior a través del movimiento. Y los humanos tenemos otra forma de relación con el exterior muy nuestra, que es, podríamos decir, una herramienta o un arma tremendamente peligrosa, que es el lenguaje. Hay muchas veces que respondemos con el lenguaje. Y luego veremos cómo el hecho de no responder de forma motora y sí sedentariamente de forma con el lenguaje, es decir, ser una persona que habla mucho, utiliza mucho el lenguaje, pero es muy sedentaria, eso va a traer una serie de problemas muy interesantes. Y veis que luego, a través de cómo hemos interpretado lo que nos ha sucedido, pues vamos a provocar una respuesta también hacia el interior, global, integral. Por un lado, vamos a mandar información rápida, por si acaso hay que hacer una respuesta rápida, eso va a ir a través del sistema nervioso, en un milisegundo ya tenemos una sustancia química sobre el receptor de las células, y por si acaso hay que perpetuar un poquito, es decir, va a durar algo más que un segundo la respuesta que tenemos que dar, pues mandamos esas mismas sustancias, o muy parecidas a la sangre, que van a ir por la sangre un poquito más lento hacia las células, pero van a hacer un efecto más duradero en esas células. Veis que a través del sistema nervioso vegetativo tenemos, pues, cuando necesitamos acelerarnos, es decir, si yo voy a dar una respuesta hacia el exterior motora, voy a mover mis músculos, voy a necesitar energía, por lo tanto, voy a activar este sistema nervioso simpático para que consiga llevar más oxígeno a esos músculos, más oxígeno a esas células para que realice una respuesta. Pero hay que decir que esto no va solo, es decir, no es que actuemos con el sistema simpático cuando necesitamos más energía o más metabolismo, no. Activamos el sistema parasimpático, porque el sistema parasimpático me tiene que controlar siempre lo que hace el simpático. Si no, igual el simpático se me desmanda y puedo tener, por ejemplo, ya que hablamos del estrés, un ataque de pánico o un ataque de ansiedad. Por eso es muy importante que el parasimpático haga ahí el freno, tenga el control sobre el sistema simpático. Por eso os he dicho antes que era muy interesante entrenar este parasimpático. Por eso luego vais a entender, los que hacéis educación física, preparación física, cómo se ha puesto tan de moda el entrenamiento HIIT. Pues claro, porque es un entrenamiento de alta intensidad que después de activar altamente el simpático, activas el parasimpático para controlar. Y eso va a ser un gran entrenamiento para el parasimpático, por eso el entrenamiento HIIT va a ser muy antiestresante, por eso está de moda ahora el boxeo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que este parasimpático nos tiene que controlar el simpático, y lo mismo va a ocurrir con las hormonas, lo mismo. Es decir, cuando yo activo el simpático, al mismo tiempo activo una cascada de hormonas en mi hipófisis. Es decir,
El simpático se activa por un núcleo que está en el hipotálamo, y el hipotálamo tiene otros núcleos que van a activar a la hipófisis, y dentro de esa hipófisis, acompañando a la actividad mayor del simpático, van a ir una serie de hormonas de las que vamos a hablar, y van a estar reducidas otras, pero inmediatamente que esa actividad simpática, esa acción intensa desaparece, va a haber una contraprestación de las hormonas contrarias a la actividad simpática que estarán activadas por el parasimpático. Muy bien. Cuando os he puesto el estrés en el siglo XXI es porque nuestro cerebro, para conseguir hacer un área cerebral diferente, para conseguir evolucionar y tener un área cerebral, es decir, un núcleo de neuronas un poco distinto, tarda unos 15.000 años. De tal forma que nuestro cerebro pues, es bastante parecido a los humanos de hace 5.000 años, 10.000 años, es decir, está preparado un poco para reaccionar de acuerdo a lo que ocurría a esos humanos de hace 5.000 años. A veces algún alumno me dice, pero de verdad, ¿podemos comparar nuestro cerebro, por ejemplo, con humanos de hace 3.000 y pico años? Yo siempre les digo, lee a Aristóteles. Lee a Aristóteles, a Heráclito, a Platón, que son de hace 2.500 años. Léeles. Si consigues hacer algo parecido, es que, vamos, esto va muy bien. Si consigues ese pensamiento filosófico, esa forma de escribir, esa forma de pensar, es que vamos evolucionando. Si no, es que nos parecemos bastante a los que vivían con ellos, no a ellos. A ellos ya nos gustaría parecernos. Es decir, que en realidad tenemos un cerebro más acostumbrado a responder a los estímulos que recibíamos hace miles de años. ¿Eso significa que nuestro cerebro no cambia? No. Una cosa es crear neuronas que hagan cosas nuevas y otra cosa es que yo no pueda cambiar mi cerebro. Mi cerebro se cambia todos los días, todos los días. Además, ahora que estamos con las neuroimágenes, estamos viendo, antes ya teníamos unas áreas cerebrales bastante bien organizadas. Bueno, pues ahora la tecnología nos está desorganizando absolutamente todo. Lo mismo que hay humanos de grupos sanguíneos humanos, es decir, que tienen proteínas diferentes, y hablamos de esos grupos celulares humanos, igual dentro de poco tenemos que definir grupos cerebrales humanos, es decir, cerebros distintos que se parecen de unos humanos a otros, pero que no son idénticos en las áreas cerebrales como pensábamos antes, porque lo que sí cambiamos son las conexiones, todos los días. En ese sueño REM que tenemos todos los días, todas las conexiones de las cosas que no le hemos dado importancia, clac, 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 se cortan. Y todas las conexiones que durante el día hemos entrenado y vemos que es importante y estamos insistiendo en ellas porque creemos que es importante para nuestra vida, pum, 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 se fabrican y se crecen. Es decir, que las conexiones sí que cambian todos los días. Y el desarrollo de las áreas, por ejemplo, gente que utiliza mucho la música o toca instrumentos desde joven, se ve que el área temporal es mucho, las neuronas del área temporal son mucho más gruesas, están mucho más comunicadas que quien no ha tocado nunca un instrumento. La gente que tiene más facilidad de palabra, pues se ve que las áreas de Broca, de Wernicke, pues las neuronas están más conectadas con otras áreas, es decir, que las conexiones mejoran y el tamaño de las neuronas también, es decir, las cambiamos todos los días. Pero ya os digo que estamos poniendo un poco también en entredicho estas funciones de los hemisferios, ¿no? Yo siempre que hablábamos de aprendizaje digo, es que tenemos que estimular a los alumnos ese hemisferio izquierdo que se concentra, que está atento, que es donde cargas, digamos, el disco duro, pero luego también hay que potenciarles este cerebro derecho donde está un poco pues toda esa creatividad, de todo lo que tú sabes, cómo puedes inventar, cómo puedes diseñar cosas nuevas, con ese cerebro un poquito más derecho, y también es importante que dentro del aprendizaje y la educación lo estimulemos, evidentemente. Por eso, nuestro cerebro está muy acostumbrado a peligros externos, pero graves, importantes, agudos. Lo tenemos muy entrenado, lo vais a ver, funcionamos muy bien. Yo el otro día me salió un ejemplo, dije, mira, hay guerra en Ucrania, hay mucha gente que ha cogido el coche y se ha ido a Polonia a recoger a refugiados. Hay mucha gente que está dispuesta a traer refugiados sin conocerles, a su casa y que vivan aquí. Y esa misma persona igual está enfadado con el vecino por una tontería y no se habla, y ni se piensa hablar. Y es todo por una cuestión de la escalera, ¿no? Es decir, que ante situaciones muy agudas de peligros, pues sí que reaccionamos bien. Ante un terremoto, ante un volcán, ante una guerra, para eso estamos muy entrenados. Fijaros, tenemos rápidamente una interpretación ahí en el cerebro, este humano prefrontal,
que yo le llamo, y tenemos por detrás una estructura que es la amígdala, se llama así porque es como una almendrita, que está justo ahí detrás, tremendamente conectada con este cerebro prefrontal, que es la que va a evaluar el peligro, evalúa el peligro. Está muy acostumbrada a evaluar peligros reales, es decir, peligros que te estás jugando la vida, que tienes que salvar el pellejo. Y esto funciona rapidísimo, luego veréis, hay una vía rápida que inmediatamente haces una cascada para que tu cuerpo se prepare para responder. Tanto una respuesta exterior, que puede ser atacar, o puede ser huir, o puede ser hablar y discutir, los humanos somos así, o puede ser quedarnos paralizados. Luego os he puesto un vídeo, si hay tiempo lo pongo, para que veáis cómo te puedes hacer el muerto. Y en realidad los humanos también tenemos la capacidad de hacernos el muerto. Dicen que hay muchos soldados ucranianos que están salvando el pellejo porque se están haciendo los muertos. Y en realidad hay muchos animales en la naturaleza, yo os he puesto uno, cómo se salva un impala de un guepardo, que lo va a comer, haciéndose el muerto. Es decir, tenemos, ese es el vago dorsal, el que hemos dicho antes, el que va al intestino. Ese vago dorsal tiene la capacidad de paralizarnos, de hacernos el muerto, totalmente. Es decir, que tenemos esa respuesta hacia afuera y evidentemente tenemos una respuesta hacia adentro. Esta respuesta se basa en una cascada tanto del sistema nervioso, activaremos más el simpático con el control del parasimpático, el parasimpático ventral, el vago ventral va a ir al tórax, sobre todo a controlar las pulsaciones cardíacas, porque yo me voy a poner nervioso, yo no me pongo nervioso porque interpreto algo, yo siento nerviosismo porque mi corazón se acelera, eso es muy importante, es decir, en realidad la sensación de nerviosismo, de estrés o de miedo parte de las emociones, y las emociones son muy viscerales. Es decir, a ese sistema límbico le viene información a través de este sistema, tanto simpático como del parasimpático, de cómo está el corazón, de cómo está el estómago, si el estómago se contrae su vascularización, porque estoy llevando la sangre al músculo, o sea, todo este cambio circulatorio que yo hago ante un peligro, todo esto se va a informar al sistema, al cerebro, al sistema límbico, y es ahí yo cuando voy a sentir el nerviosismo, la angustia. Es decir, si yo consigo que mi corazón no se acelere, si yo consigo no temblar, si yo consigo mantener la respiración, es decir, si yo no empiezo a respirar fuerte, empiezo a meter oxígeno dentro de mi sangre, entonces mi corazón se acelera, porque tengo más oxígeno y estoy respirando más agitadamente, si yo consigo mantener una respiración normal y mantener unas palpitaciones, unas contracciones cardíacas normales, yo no siento nerviosismo, no siento nerviosismo. Por eso, cuando yo sí siento ese miedo, se va a activar mucho el simpático y va a haber una cascada de hormonas, principalmente la melanocortina, que se va a transformar en la ACTH, que va a ir a unas cápsulas que tenemos encima del riñón, que tienen dos partes, una parte interna que consideramos que es sistema nervioso simpático, que va a estar llena de adrenalina y noradrenalina. Entonces, en el momento en que yo estrujo esa cápsula suprarrenal, estrujo la médula real, como si fuera una esponja, estrujo, esto se ve ahora en las resonancias, vemos una persona muy estresada que tiene unas suprarrenales muy pequeñitas, y la gente que está muy relajada que tiene las suprarrenales más grandes. Es que tú cuando estrujas, sueltas la noradrenalina que irá a la sangre, y es la que va a dar toda la cascada de respuesta ante una situación de peligro. Y, por si acaso, esta ACTH va a ir a la corteza suprarrenal, va a ir en concreto a una zona, va a ir aquí, a esta zona fasciculada, donde hay receptores para esa ACTH, y va a producirnos un poquito de cortisol. Y si sigue el peligro, un poquito más de cortisol. ¿Por qué paramos esta vía? Paramos totalmente esta vía y solo activamos esta. Porque el cortisol, que también tiene su efecto a nivel de la corteza cerebral, que es muy importante, va a ir al hígado y va a empezar a soltar glucosa, porque se supone que tú vas a hacer una acción motora, y se supone que si vas a hacer una acción motora vas a necesitar energía. Por lo tanto, te suelta glucosa del glucógeno que tenemos almacenado en el hígado, te va a soltar esa glucosa a la sangre para que tus células tengan energía para atacar, para huir o para hacerte el muerto. Y ahí es donde va a actuar principalmente. Este sistema endocrino, lo mismo que funciona este simpático-parasimpático en un balance,
también nos va a funcionar aquí este sistema endocrino. Por un lado, ya hemos dicho que se va a producir mucha ACTH, que esto va a ir a las suprarrenales, aquí, para producir el cortisol. Pero la hormona del crecimiento, la hormona luteínica y la folículo estimulante, estas dos, la LH y la FSH, que van sobre todo al sistema reproductor, van a estar inhibidas, lógico, porque se supone que si estás en peligro jugándote el cuello, no estás para mucha fiesta. Lo que tienes que hacer es salvar el pellejo. Por lo tanto, todo el tema reproductivo se va a parar, todo el tema de creación del cuerpo se va a parar. Ya no estás en una fase anabolizante de crear cuerpo, no, tienes que gastar. Tienes que gastar el glucógeno que tienes, tienes que gastar enzimas. ¿Por qué? Porque tienes que hacer acciones que te salven la vida. Por lo tanto, estas tres van a estar disminuidas, estas dos aumentadas, y también la prolactina. Muy curioso. La prolactina seguro que la conocéis porque es la que produce la leche materna. Se conoce así. Dices, ¿y por qué la prolactina está aumentada en el estrés? Pues muy fácil. Las mujeres cuando estáis lactando no podéis quedaros embarazadas. Por lo tanto, la FSH y la LH están paralizadas, claro, están paralizadas. Por eso la prolactina, para disminuir todo lo que es la actividad sexual, va a estar elevada. Se eleva la prolactina en el estrés. Y además la prolactina hace balance con la dopamina, una muy interesante. La dopamina es un poco esa hormona del deseo, de las ganas de, las que te da el deseo, ¿no? Y la dopamina veréis que tiene también mucha importancia en el movimiento humano, muchísima importancia. Entonces, vamos a tener dopamina descendida, prolactina aumentada, ACTH aumentada, oxitocina, que es la hormona esta del abrazo, la que sentimos ese gustito cuando nos da un beso o un abrazo o nos pasa algo así un poco agradable, ahí está la oxitocina funcionando, ahí tenéis un chute de oxitocina, y la gente estresada, evidentemente, de chute de oxitocina, nada de nada. Para que veáis un poco que todo lo que ocurre en nuestro cuerpo es bastante lógico, todo tiene una lógica, ¿no? Lo podamos explicar o no. Y fijaros que para estas reacciones muy agudas, para las que estamos preparados, tenemos una vía rapidísima. Fijaros, del tálamo, que ya hemos dicho que va en todos los sentidos, excepto el olfato, va directamente a la amígdala. En la amígdala hacemos este procesamiento un poco emocional, y como haya peligro, sin que yo, fíjate, sea consciente incluso, es decir, el pensamiento del peligro me viene luego, incluso, reacciono rápidamente a este núcleo que hemos dicho que está en el hipotálamo, que va a activar este simpático, y a este otro núcleo que va a activar este eje hipotálamo hipofisario adrenal, que va a ir a las glándulas suprarrenales. Y todavía, por si necesitamos algo más rápido, fijaros, de la amígdala vamos a estimular este núcleo que está aquí en el tronco del cerebro, donde tenemos todo lo necesario para la supervivencia, y nos va a activar este núcleo que directamente nos va a dar un chute de noradrenalina desde el cerebro. No hace falta que sea el sistema simpático el que active la médula suprarrenal que hemos dicho antes para que nos suelte noradrenalina de la glándula suprarrenal, sino que directamente este núcleo, el queruleus, nos va a producir un chute de noradrenalina para salvarnos el pellejo. Pero claro, actualmente, hombre, con excepciones como la guerra de Ucrania, pero fijaros, hasta cuestiones medioambientales, como puede ser la erupción del volcán en La Palma, ¿no? La erupción del Vesubio tuvo miles de muertos, como consecuencia de la propia erupción y como consecuencia de la pobreza que existió después, por la destrucción del volcán. En La Palma, que yo sepa, hubo un muerto por limpiar el tejado de la lava, se cayó del tejado. Directamente por el volcán no hubo ningún muerto. Los vulcanólogos nos han estado informando a las horas, de hora en hora, cómo iba el volcán. Han ido evacuando las casas que estaban en peligro. Si nos creemos todo lo que han dicho los políticos, pues entonces ahora van a vivir también bien, les van a hacer casas, les van a dar trabajo, les van a dar subvenciones. Es decir, que también el aspecto psicosocial derivado, por ejemplo, de una desgracia medioambiental, se supone que lo tenemos paliado. Antes no. Se supone que las guerras, pues como habéis visto, hay corredores humanitarios. Se supone que se respetan los acuerdos, la gente sigue en una mesa negociando. Antes no, antes te jugabas la vida todos los días.
Ahora yo no creo que nadie vaya a salir de este auditorium pensando que le va a comer un tigre o que alguien le va a atacar. En nuestra sociedad eso, pero hace nada, en el siglo XVI sí, todos los días te podían matar, te jugabas la vida, te atracaban, te violaban, te asaltaban, etcétera. Hoy en día no, pero hoy en día sí que tenemos muchos más recuerdos evocados de nuestra vida diaria, porque nuestra vida diaria se ha convertido en una especie de estrés mantenido, porque tenemos, lo que le digo yo siempre a mis alumnos, es que tenéis la interrupción continua, es el hay que hacer, o sea, no hay momentos de relajación para no hacer nada, está muy ocupado. Entre las redes sociales, el tiempo que pasamos en las redes sociales, el tiempo que se supone que deberíamos de estudiar, lo que nos agobian los trabajos, la vida personal, la vida familiar, etcétera, es que no hay tiempo para nada. Entonces estamos en una especie de situación de continuos estímulos que nosotros los vamos a entender como que son peligrosos, pero no respecto a nuestra vida, es decir, no vamos a tener que atacar ni que huir, ya sabemos que no. Por lo tanto, es un procesamiento diferente que hace nuestro cerebro, mucho más complicado. Yo no soy psicólogo, o sea, esto estoy seguro que si viene aquí un psicólogo o una psicóloga os lo puedo explicar todavía mucho mejor. Yo soy neurofisiólogo, yo os puedo decir lo que hacemos y que no funciona muy bien, pero no os puedo decir ni os puedo dar soluciones muy fisiológicas, muy orgánicas, muy poco psicológicas, ¿no? Entonces, en esta vida un poco más moderna en la que nos movemos nosotros con el gran cambio que ha habido a nivel social, fijaros en los últimos 20 años, desde que empezamos con la digitalización, ha habido un cambio brutal. Sin embargo, nuestro cerebro pues, no estaba muy preparado para esto. Entonces, tiene que hacer un control, como ya sabe que no te estás jugando la vida, es decir, ya simbolizamos que no nos van a matar, que no nos vamos a morir, pues hacemos todo este procesamiento, fijaros. No hace falta que os lo aprendáis, esto era un ejemplo para que veáis que la vía es muy compleja, ¿no? Del tálamo, vale, no va directamente, sí, estamos ya bien, no va a ir directamente a la amígdala. Fijaos, ¿dónde tenemos la amígdala para hacer un procesamiento emocional? Es decir, ¿qué ocurre? Como lo que nos ocurre no es que tengamos que salir corriendo ni atacar a nadie, le damos unas vueltas para intentar entenderlo. Entonces, por eso nos va a la corteza sensorial correspondiente. Si es algo visual, pues algo visual, si es algo olfativo, pues al rinencéfalo, que ya hemos dicho que va directamente fuera del tálamo, todavía va mucho más directo, hacia esta corteza que se dice que te da una visión global de todo, es decir, lo que haces es analizar todo lo que te ha llegado por todos tus sentidos. Y eso va a ir a esta zona entorrinal que se llama aquí, donde tenemos las experiencias pasadas, donde tenemos ahí grabado qué nos ha ocurrido, cómo hemos reaccionado otras veces, cómo lo hemos hecho otras veces. Ahí va al final todo lo que nos ocurre en estas situaciones del día a día y irá a ese sistema límbico para que sientas esa emoción, como sea, pero ojo, luego, por muy mal que nos sienta la emoción, la intentamos racionalizar y acabará en esta corteza prefrontal. Es decir, pasando por todas estas conexiones nerviosas, vamos a esta zona prefrontal donde intentamos dar ese simbolismo o ese control, ¿no? Tú dices, esto me ha sentado fatal, si en realidad yo daría un puñetazo en la mesa y se iban a enterar, pero mi educación, mis experiencias pasadas, no me deja. Entonces, pues intento a ver con esta corteza prefrontal, que ya veis que tiene esas 4 partes, que ahí las tenéis, vamos a ver cómo podemos ahí manejar esta situación, a ver cómo la manejamos. Esta corteza cingulada, sobre todo, esta corteza cingulada es la que más, fijaros, la que más va a controlar a la amígdala. Es decir, la amígdala que ha sentido ahí una emoción negativa, de cabreo, de miedo, de disgusto, de ira, va a ser muy controlada por esta parte que ahora ya hemos encontrado otra zona, hemos encontrado, hace poquito que hemos encontrado esta zona de esta corteza cingulada donde va a controlar a la emoción y eso nos va a dar va a controlar a la amígdala y también al eje adrenal que hemos dicho antes, al eje adrenal, y esto nos va a facilitar
una estrategia de afrontamiento, y aquí entrarían ya los psicólogos, ¿no? Hasta aquí yo diría, ¿cómo haces esto? Pero la estrategia de afrontamiento, de acuerdo a tus experiencias, a la educación, a tu situación personal, etcétera, pues eso pues te lo deberían de contar los psicólogos. Lo cierto es que ya veis que tenemos una forma de sentir y una forma de pensar, íntimamente conexionadas para luego hacer una respuesta y reaccionar. Y al final lo que hacemos pues es una evaluación muy subjetiva, muy nuestra, donde tenemos normalmente como dos tipos de evaluaciones, una primaria, que es lo que nos viene de la amígdala, y otra que nos viene de la corteza prefrontal, que te dice, cuidado, cuidado, que la amígdala se está cabreando mucho, pero habrá que controlarla un poco, para que no ocurra eso. ¿Qué ocurre? Pues que de acuerdo a todas estas estrategias, experiencias, pues tú vas hacia una situación de ansiedad, de nerviosismo, de estrés crónico, de depresión, y ojo, aquí os he puesto la inflamación crónica sistémica. Esto es muy importante, porque fijaros, si tú no respondes hacia afuera, es decir, hemos dicho que estamos muy acostumbrados a responder hacia afuera, hacia el exterior, situaciones para salvar el pellejo. Claro, tú ahora ya sabes, con esta especie de sensación de toca las narices diaria que tienes, porque eso no toca las narices diaria, ¿no? Tú ya sabes que eso no te va a matar, que no hace falta salvar el pellejo, pero que tienes que responder a esas situaciones desde un punto de vista, vamos a decir, mucho más humano, mucho más cognitivo humano. Pero claro, si tú no respondes de forma motora, tu cerebro primitivo entiende que tu problema está dentro. ¿Y qué ocurre? Que activa todo tu sistema inmunitario. ¿Para qué? Para buscar dónde está el problema. Pone en marcha todos los linfocitos. Les dice a los linfocitos, venga, habrá que buscar, ¿no? Porque aquí no se mueve. Esta persona está tranquilamente sentada, el corazón a 125 pulsaciones, jadeando, prácticamente llorando, con un montón de recuerdos evocados que le están produciendo un estrés, un disgusto, una mala leche, una situación, pero está sentada o tumbada, no se mueve. Entonces, si no se mueve, el problema no lo tiene fuera. Ni va a atacar a nadie, ni va a huir, ni va a gritar a nadie, ni va a chillar a nadie. Está aquí en silencio, tranquilamente y quieta. Pues entonces los linfocitos, a ver dónde está el problema. Entonces se produce una linfocitosis, que lo podéis ver en los análisis de sangre de muchísima gente, tienen los linfocitos más altos que los neutrófilos. Como no hay asterisco, le dicen, no, los análisis son normales. Y tú dices, hombre, normales, no tienen asterisco, pero normal es tener un 45, 50% o 55% de neutrófilos y un 25% de linfocitos. No un 40% de neutrófilos y un 50% de linfocitos. Ahí hay una linfocitosis, que no es una enfermedad, pero ¿por qué estás movilizando a los linfocitos? Pues porque están buscando dónde está el problema. Y claro, según tu genética o según tu forma de vivir, tienes zonas de tu cuerpo un poco cascadillas. Entonces los linfocitos van a ver que esas células no están muy bien. Estas células además están emitiendo cierto tipo de informaciones de que no andan bien, de que no funcionan. Están dando citoquinas por ahí, informando que no están muy católicas. Por lo tanto, el linfocito, cataplum, a por ellas. Y provocas una inflamación crónica sistémica, empiezas con una inflamación de baja intensidad, pero luego acabas teniendo un lupus, una artritis reumatoide, una enfermedad de Crohn, una colitis ulcerosa, pacientes que nos vienen, que claramente están soportando unos niveles de estrés crónico muy alto y que han acabado con grandes problemas intestinales. ¿Por qué grandes problemas intestinales? Porque no les está funcionando el vago, y al no funcionarles el vago, por ahí empiezan a sufrir. Por eso normalmente tenéis un disgusto, tendréis diarreas, os cambiará, pues lo que ya sabemos, lo que ya sabemos. Pero esta inflamación nos puede producir muchas enfermedades autoinmunes, que es la gran plaga del siglo XXI, las enfermedades autoinmunes, incluyendo las del cerebro, Porque otras consecuencias, y ya finalizo, es que evidentemente pues, todos los factores neurotróficos, como los del crecimiento cerebral, entre ellos, van a estar totalmente disminuidos. Neurotransmisores, la serotonina, aquí la tenéis, la serotonina, que se produce ahí en los núcleos del RAFE, también evidentemente en el tronco del cerebro, porque son los que nos hacen que funcionemos. Disminuye la serotonina, por lo tanto, pues problemas de depresión, porque es el gran controlador de la ansiedad, la serotonina, es inhibidor, controla a este sistema acelerador,
Y nos pasa un poco lo mismo que con el parasimpático. Si el parasimpático no funciona bien, no vamos a tener suficiente serotonina, ni tampoco vamos a tener suficiente dopamina. Ahí tenéis la sustancia negra, que es la encargada de formar la dopamina, que sabéis que la sustancia negra pertenece al sistema motor. Segrega dopamina ¿para qué? Para el movimiento fino. Para el movimiento fino. Por ejemplo, estimulamos mucho la dopamina, y eso ya lo saben mis alumnos, pasando hambre. Pasando hambre. Porque cuando tienes hambre tienes que ir a cazar. Y si tienes que ir a cazar tienes que ser muy preciso, si no, no cazas. Entonces, segregas mucha más dopamina, por ejemplo, cuando tienes hambre. Y es esa sensación que tienes que dices, qué rico cuando coma, si me comería, si tuviera hora para comer esto, ¡ay, qué gusto, qué rico! Esa es la dopamina. Y esa te produce un movimiento muchísimo más fino. Por eso el núcleo accumbens que tenéis ahí, que es el gran motivador, que también pertenece a este centro motor, está junto al núcleo estriado, y el núcleo accumbens es el gran motivador para hacer cosas, el gran motivador. Es decir, nos falta serotonina, se nos desborda la ansiedad, nos falta dopamina, no tenemos deseo, no tenemos ganas, por lo tanto el tema sexual fatal. Nos falta el accumbens, no tenemos motivación para hacer nada. Síntomas típicos de una depresión. Y esto ya va rápido, para que Guillermo no me diga que acabe, acabo ya. Esto es para que veáis que esto, cuando montamos el laboratorio de fisiología, pues yo me empeñé en tener formas de medir esto porque lo consideraba muy importante, porque como nuestra mención de educación física es sobre todo hacia la salud, yo pensaba que mis alumnos deberían saber la importancia que tiene el movimiento, el ejercicio, en la salud humana, porque es una parte fundamental de la actividad humana. Por lo tanto, lo que es nefasto para los humanos es ser sedentarios. A partir de no ser sedentario podemos matizar qué viene bien, qué viene mal, pero evidentemente fijaros que nosotros podemos medir el tipo de onda del pulso, según eso sabemos la salud cardiovascular, pero según el espectro que haga la onda del pulso, sabemos si ese pulso está más por una acción que acaba de hacer el simpático sobre el corazón o si ha controlado el parasimpático. Entonces, continuamente una onda del pulso es más simpática, inmediatamente viene una controlada por el parasimpático. Y eso nos da la variación que hay entre pulsación y pulsación, la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, eso antes nosotros en medicina deportiva, porque cuanto más variable sea la frecuencia cardíaca, más en forma estás, eso ya lo sabíamos. Hacíamos un electrocardiograma de 10 minutos y empezábamos a medir la distancia entre pulsación y pulsación, casi nada. Ahora nos lo hace la máquina directamente. Nos da, cuanta más variabilidad de la frecuencia cardíaca, más salud. ¿Por qué? Porque a un estímulo simpático le controla muy bien el parasimpático. Es decir, tenemos un parasimpático entrenado. Si nos pasamos de forma física, el parasimpático controla demasiado y nos da problemas ese exceso de parasimpático también. Por eso en el equilibrio siempre está la virtud. Y ahí tenéis que según el espectro yo puedo saber, aquí tenéis un alumno, nosotros de alumnos, con una actividad muy alta simpática, menos parasimpática, y aquí una actividad menos simpática y más parasimpática, y así medimos el estrés mental, el estrés físico y la resistencia que podemos tener al estrés con esta maquinita, que es una gozada, es una gozada. Hemos hecho muchos TFGs de este tema, porque a mí me gusta mucho. Y luego tenemos para medir hormonas. Entonces, para saber cómo una persona está estresada, pues hago coeficientes. ¿Cuánta cortisol tienes en relación a la testosterona? Yo sé que eso tiene que tener un ratio. En el momento en que me das cifras más altas de lo normal de cortisol y cifras más bajas de testosterona, pues yo ya sé que tienes un estrés mantenido y un estrés crónico. Y lo mismo con la CTH podríamos hacer, y lo mismo podríamos hacer con la prolactina. Es decir, que tenemos, como veis, pues para analizar en el laboratorio y hacer estos ratios muy interesantes. Y ya para acabar, os he puesto un vídeo que, fijaros, que es nada, dura un minuto, y así ya acabamos, que es cómo salva el pellejo un impala. A ver si sale, sí sale, sí sale. Fijaros ahí, al impala le ha cazado el guepardo, ahí lo tiene, se hace el muerto. Esto es real, los ratones es divertidísimo verles. Se quedan así, cuando les pegas un susto. Ahora viene, espera, ahora viene la hiena,
Ahora viene una hiena. El guepardo se pone nervioso. Fijaros, pon. Y ahora el guepardo se va. Fíjate, ve que no puede con él, se va. Y en muy poquito, 15 segundos, empieza a reaccionar. Eso es por el vago, el vago dorsal. El vago tenemos dos, ya os he dicho, vago ventral y dorsal. El ventral controla el corazón y el dorsal es el que va al intestino. Y este es el que va al abdomen. Y ahora ya empieza a respirar, se empieza a recuperar. Este estrés hemos perdido un poco nosotros, este estrés agudo. Ahora tenemos el otro, el estrés un poco más crónico. Aunque ya veis que en situaciones de guerra y demás también funciona. Funciona. Y ya se va. Venga, a ver. Ya reacciona. Ahora está controlando más el simpático con el parasimpático y escapa. Ponme ya la... Y bueno, yo creo que con esto, que tenía alguna cosa para las preguntas, pero ya me puedes poner la última. Quedaba esta, déjame la siguiente. No, ya pongo yo. Esta. Destinamos todo nuestro dividendo a proyectos de interés social en Euskadi. 1.000 millones en 10 años. Esta os decía que para combatir el estrés crónico, pues es un poco lo que ya sabéis, pero bueno, ejercicio físico, por eso funcionan también los ejercicios de alta intensidad, porque a esa alta intensidad de estímulo a nivel simpático, endocrino y demás, le sigue un parasimpático, una acción parasimpática, entonces entrenas mejor el parasimpático, por eso funciona. Evidentemente, alimentación adecuada, faltaría más, si no, todos estos neurotransmisores de los que hemos hablado, etcétera, etcétera, a ver cómo los fabricas, cómo los creas, etcétera, y con lo que sé, pues tú hay, ¿no? Un poco mente positiva, que eso ya eso está cada vez más caro, pero bueno, lo intentamos siempre, tener una mente positiva y ir hacia ahí, ¿no? Hacia el futuro. Y con esto yo creo que ya, pues daros las gracias por la asistencia a todos y a todas, y gracias a Guillermo por la invitación y por haber estado hoy aquí y haberme presentado. Es que ricasco. Vale. Pues bueno, como hemos comentado, pues ahora vamos a abrir un pequeño turno de preguntas, ¿vale? Tenemos un micro de mano, así que si vais levantando la mano, pues me acerco yo con el micro, ¿vale? No se atreven. En clase tampoco. En clase tampoco se atreven mucho a... Venga. Yo te iba a preguntar a ver de qué depende la reacción de la amígdala, o sea, ¿por qué dos personas ante un mismo peligro reaccionan diferente? O sea, ¿qué pasa en la amígdala de una persona y de la otra para ese cambio de reacción? Más que en la amígdala, en el control de la amígdala. O sea, la amígdala, mira, ahora, por ejemplo, en animales se está viendo, por ejemplo, que la amígdala funciona, en humanos no se ha estudiado, en animales. Se ve que la amígdala estimula de forma diferente si tienes que escapar porque te van a comer o si vas a cazar. O sea, los circuitos por los cuales la amígdala va, o va por una vía más rápida o va por una vía más lenta, va a depender mucho de la situación. No sabemos si en los humanos, por ejemplo, los psicopatones estos que son capaces de matar a cualquiera, cuando van a matar a una persona o cuando les van a matar a ellos porque tienen un enfrentamiento, es decir, tienen un poco diferente la amígdala. Evidentemente ahí tienes estructuras, la amígdala, imagínate que es como una almendrita con todo ramificaciones, con todo, prácticamente conecta con todo. Conecta con el tálamo, con el hipotálamo, con el hipocampo. En el hipocampo tienes toda la memoria, todas tus experiencias pasadas, que es parte del sistema límbico, tienes las emociones. Entonces, ¿qué experiencias pasadas hayas tenido? ¿Qué situaciones hayas vivido con anterioridad? ¿Cómo te hayas enfrentado a ellas? Y luego, ¿cómo tú simbolices en esa corteza prefrontal?
Es decir, cómo has sido tú educada a entender las cosas, ¿no? Hay gente pues, que ha tenido muchos miedos de pequeño, por ejemplo, ha tenido personas a su alrededor muy enfermas y tienen, pues, la amígdala se dispara mucho ante una enfermedad o ante una situación, ¿no? Otras personas que han vivido más pues en situaciones más sanas, donde no han tenido tanto peligro de enfermedades, etcétera, pues tienen que tener una circunstancia importante pues, para preocuparse o activarse por eso. Es decir, que fundamentalmente no depende tanto de la amígdala, sino de las conexiones de esa amígdala, de lo que tú hayas vivido con anterioridad y qué situaciones hayas podido tener que resolver, en la experiencia de resolverlas, pues cómo funciona la amígdala. Por ejemplo, en la consulta es muy frecuente que pues, personas, por ejemplo, que tienen en su casa, que empezó con un dolor de cabeza y acabó teniendo un familiar un tumor cerebral. Pues te vienen a la consulta y te dicen, es que me duele la cabeza, es posible que tenga un tumor cerebral, hazme un TAC, por favor. Le dices, a ver, vamos a ver este dolor de cabeza, ¿de qué puede ser? ¿De qué puede ser? Que vas a tener un tumor cerebral. Entonces, esa es otra persona al contrario, le ha dolido la cabeza desde pequeño, su madre o su padre ha tenido migrañas y dice, pues migrañas, ya sé lo que es, en ningún momento se le pasa por la cabeza que sea un tumor cerebral, ¿no? Entonces, es esa interpretación que tú haces con la conexión a todos los centros cerebrales el que te da luego la respuesta de tu amígdala. Abandoni, muchas gracias por la charla, muy interesante. En relación con la amígdala, yo tenía una pregunta que es ¿qué vínculo puede haber entre la tolerancia del dolor y la expectativa de peligro respecto a una situación dada? También entiendo que se procesa en la amígdala el dolor, esta interpretación, este juicio subjetivo. Más en el tálamo. Luego la amígdala, lo que le diga al tálamo, donde más vas a recibir el dolor inicialmente es en el tálamo. Eso depende de otra estructura cerebral muy interesante, que es la formación reticular. La formación reticular, que es la que va a tener conexión con la amígdala, con el sistema límbico, digamos que es como un sistema, se llama reticular porque es como una red de neuronas, no la tenemos en núcleo, por lo tanto, dificilísima de estudiar. Los fisiólogos decimos que el día que tengamos el mapa de la formación reticular va a ser mucho más interesante que el mapa genético, que el código genético, muchísimo más. Porque ahí es donde creemos que están todas las conexiones. O sea, la formación reticular lo que te hace es, da importancia a una sensación que te está llegando y por lo tanto te hiperactiva hacia arriba, te manda más sensaciones hacia el tálamo va a activar mucho más a la amígdala y la amígdala va a activar mucho más a la corteza y tú vas a ser súper consciente del dolor. Es decir, vas a tener un sistema activador ascendente excitado. Esto nos puede explicar igual la fibromialgia, ahí andamos, si nos puede explicar la fibromialgia. O bien tú por tus experiencias anteriores, por tu historia con el dolor, etcétera, lo que hace esa formación reticular es que sensaciones dolorosas no pasen, o llegan al tálamo, pero como llegan con poca intensidad, el tálamo no las hace conscientes, considera que no tiene que hacerlas conscientes, aunque sí puede responder, puede provocarte una tensión muscular que igual tú ni te has enterado. Igual de repente lo que te empieza a doler es un poco un músculo y dices, joder, me duele el músculo. Sí, es que el tálamo está respondiendo y te está provocando un aumento de la tensión muscular por un dolor que para ti está pasando desapercibido. Evidentemente hasta ahí llega todo y luego la amígdala, digamos, es la que le da más importancia al miedo, ¿no? Si tú estás viviendo eso con miedo, la amígdala te va a hiperactivar hacia abajo y por lo tanto las sensaciones de dolor y hacia arriba, hacia la corteza, las sensaciones de dolor se van a multiplicar porque lo estás viviendo con miedo, con una sensación de peligro, ¿no? No sé, los que solemos tener dolor de espalda más o menos habitual, pues cuando nos duele la espalda, pues es lo de siempre, ¿de acuerdo? Entonces, pues hay veces que decimos, ahí va, pues hoy no me ha dolido la espalda, y no tienes ni idea ni por qué. Y dices, pues hoy he dormido muy bien, y ya no me duele la espalda, pues mira tú. Y resulta que te acuerdas del dolor de espalda, igual tienes que hacer algo, por ejemplo, tienes que entrenar, o tienes que ir a algún sitio, o tienes que conducir mucho, y de repente te has acordado que te dolía la espalda ayer y hoy ya no sientes dolor y te vuelve a doler. Te vuelve a doler, circuito de la memoria, te vuelve a recordar. Esto pasa mucho con los deportistas y sus lesiones.
cuando se están jugando la titularidad, el entrenamiento. Bueno, es que recasco por la charla. ¿Qué te iba a decir? Has hablado del entrenamiento HIIT y lo has hablado como entrenamiento del sistema parasimpático. Pero ese entrenamiento HIIT también está provocando, yo creo que a largo plazo, porque hay muchísima destrucción muscular, se ve la creatinquinasa muy elevada después de los entrenamientos, a niveles del sistema renal está dando problemas a largo plazo. No sé un poco si podrías decir o concretar ese entrenamiento HIIT, pero ¿cómo? ¿Una vez a la semana, una vez al mes, de vez en cuando, continuo? Bien, buena pregunta. Es que el problema no está en el entrenamiento HIIT. El problema está en los que hacen el entrenamiento HIIT, que quieren convertirse en Schwarzenegger, en campeones olímpicos. Es que ese es el problema. Es decir, la intensidad con la cual tú entrenas, llegando al sobreentrenamiento y a la sobrecarga total. Entonces, claro, un entrenamiento HIIT pueden ser 20 minutos. Yo programo entrenamiento HIIT a gente mayor, y hace 3 veces a la semana, no hace más. Lo único que hace es entrenamiento HIIT. Pero claro, un entrenamiento HIIT para alguien de 70 años pueden ser 20 minutos, donde tranquilamente se ponga al 80, 85 o incluso 90%, depende de la experiencia que tenga, de su frecuencia cardíaca máxima, en ejercicio de fuerza dentro de una fuerza del 60-70%, y que haga 20 minutitos 3 veces a la semana. Y vemos que eso mejora mucho más que todos los paseos que se había dado los años anteriores, ¿no? Es decir, que no depende tanto del estilo de entrenamiento, sino de cómo lo haces, a qué intensidades juegas. Yo lo que veo ahora, por ejemplo, que con esta moda de estar todos cachas y todos ser súper, claro, es que no hay control. Esa es una labor vuestra, de los preparadores físicos, los educadores físicos. Ese es vuestro trabajo, decirle a la gente que no hace falta hacer todo esto. Vamos, para estar sano no hace falta ni mucho menos todo esto. Otra cosa es que quieras ponerte en forma, ponerte cachas y batir no sé qué récord, subir al Everest corriendo y bajar, ¿no? Como hay algunos que lo quieren hacer, que quieren subir. Pues claro, eso te va a llevar a lesiones, a problemas y a la no salud. El hecho de que microrrompas fibras musculares, depende de lo que quieras conseguir, por ejemplo, no es negativo. O sea, el hecho de que tú hagas lesiones leves en tu cuerpo, que estreses a tu cuerpo y provoques un pequeño daño, te puede generar un euestrés, una adaptación. Sabemos que, evidentemente, hay más hipertrofia y incluso hiperplasia en algunas personas. Si consigues hacer, por ejemplo, entrenamientos excéntricos de alta velocidad, que microrrompen un poco por dentro la célula muscular. Porque luego la recuperación es mucho mejor, te deja una fibra muscular mucho más adaptada a ese tipo de trabajo. Otra cosa es que tú digas, ¿yo para qué necesito ese trabajo? No necesito para nada, ¿no? Pues bueno, pero si no, depende de la intensidad y de la programación, ¿no? O sea, no es lo mismo tener una persona que le quieras entrenar porque quiere ir a las Olimpiadas y quiere hacer marca para ir a las Olimpiadas, pues seguramente se lesionará bastantes veces y tendrá problemas, y seguramente su riñón estará harto ya de la urea y de todos los metabolitos proteicos y del amoníaco, su corazón puede entrar en problemas parasimpáticos si ha crecido demasiado, a una persona de la calle, ¿no? A la que yo, por ejemplo, le programo entrenamientos HIIT, muy sencillitos. Le digo, mira, en vez de salir a pasear 2 horas, que además como nunca tienes tiempo no vas, pues es mucho mejor que vayas media horita a pasear. Mira, y vas a salir 5 minutitos a tu aire. A partir de los 5 minutos vas a acelerar. Y además le digo, si quieres hacer una actividad incluso todavía más humana y que te venga mejor para todo, para tu sistema nervioso, para tus neurotransmisores, para los factores neurotróficos, no solamente vas a acelerar por acelerar, vas a acelerar 20 segundos la marcha, pero vas a ir a cazar a alguien que va por delante de ti. O sea, vas a decir, voy a ir rápido hasta que le coja. Y una vez que le cojas a la persona, no más de medio minuto yendo rápido, intenta que esté más o menos cerca para cogerle. Una vez que ya tengas esa sensación que le has cazado, relájate 1 minuto, 2 minutos. Y cuando pase 1 minuto, 2 minutos, vete a por otra persona. O si ves que viene alguien por detrás, que no te coja, que no te cace, acelera. Acelera 20 segundos, 30 segundos y luego párate. Así, con la gente mayor estamos consiguiendo muchísima más fuerza. Luego, si encima en el medio le pones unas escaleritas
Bueno, pero entrenamientos así de un poco fuerza combinada con que acelere el corazón, vamos, mejoras en su diabetes, mejoras en... Date cuenta que para la gente mayor lo más importante es la fuerza, y la fuerza la van a desarrollar sobre todo con entrenamientos de intensidad, sea con sobrecarga o sea intensidad metabólica, ¿no? Entonces, pues bueno, depende un poco del nivel de programación que se haga. Lo que no nos gusta mucho a los fisiólogos, porque no es una actividad humana. Yo digo siempre que los fisiólogos siempre nos comparamos con cómo funcionamos los humanos, ¿no? ¿Qué tipo de estructuras tenemos para dar respuesta? Pues esos grandes ultramaratones de 100 kilómetros por el monte, esas grandes marchas que se hacen. El humano va a cazar, llega al campo donde tiene que cazar, se tiene que esconder, tiene que estar ahí, tiene que ir acercándose poco a poco, y una que le tiene a tiro tiene que ir a muerte a poder cazar, y cuando no quiere que le cacen tiene que correr a toda velocidad para esconderse, se tiene que subir a un árbol. Por eso la importancia también en gente mayor de que entrene todo lo que es la cintura escapular, el tren superior, no solamente el tren inferior, no sé. Andoni, gracias por la conferencia. Yo te quería hacer una consulta, también está un poco relacionada quizás también con el tema HIIT que comenta Beñat, y sobre todo saber un poquito el porqué, ¿no? y cómo reacciona nuestro cuerpo ante una motivación externa. En este caso, bueno, ya sabes que desde hace unos años ya practico un deporte que es asistido por un animal, el canicross, el canicross, que es un deporte asistido por un animal, y para mí a día de hoy, ¿no? Para la motivación, ¿no? de salir a entrenar con mi perra, en esos entrenamientos yo noto que puedo llegar a unas intensidades o quizás me preparo, no sé, mentalmente o el porqué, y cuando salgo sin ella o salgo con ella suelta, no salgo haciendo entrenamientos asistidos, no sé, me noto que no me apetece, que no funciona igual. No sé si tiene algo que ver con esa motivación o ese factor externo, y por qué soy capaz en algunos entrenamientos, ¿no? de hacer o llegar a unas intensidades que de otra forma ni siquiera me lo planteo porque no me apetece. No sé si puede tener alguna relación y si me puedes explicar un poquito el por qué. Te he entendido que llegas a mayores intensidades cuando entrenas con el perro. Sí. Cuando haces entrenamientos con el perro, que te sientes mejor, ¿no? Sí, y además me apetece. De la otra forma, claro, no me apetece tanto. Sí. Bueno, la explicación yo creo que la tienes tú mismo, ¿no? Es el cariño por el perro, ¿eh? Fíjate cuántos perros tiene la gente mayor y es su motivo para salir a dar una vuelta, ¿eh? Sacarle al perro. Si es que si no tuvieran al perro estarían todo el día, como digo a mis alumnos, comiendo bollos y viendo Telecinco, ¿no? Sin salir. Y es gracias a tener, muchas veces le pones un perro en la vida a una persona, le empieza a coger mucho cariño, le quiere cuidar, sabe que para el perro es muy importante salir a la calle. Lo de entrenar ya con el perro, ahí podríamos matizar, ¿eh? Al perro no sé si le gusta tanto como a ti, entrenar. O sea, podríamos entrar un poco en el perro si lo hace por obligación, porque tú le mandas, pero estaría bastante mejor igual tumbado y rascándose la tripa. Igual, podríamos entrar. A ti está claro que sí, a ti la segregación de la dopamina, solamente imaginarte que cuando salgas a correr lo que vas a disfrutar con el perro, cómo le vas a ver contento al perro, etcétera, eso te da un chute de dopamina que te genera mucha más motivación en los núcleos que están en la base, los núcleos de la base que son todos motores, y por lo tanto te va a motivar y te va a apetecer muchísimo más, ¿no? Ya hemos dicho, los núcleos estos de la base, el estriado, el caudado, que son motivadores para el movimiento. Entonces, lógicamente, cuando estás solo, bueno, yo entreno todos los días con un entrenador por YouTube. Si no le pongo, bueno, es chica, con la que hago yo es una chica. Cuando estoy con ella, pues claro, coge la mancuerna de 3 kilos, cojo la de 4. 20.000 ejercicios. Hago todo el programa con ella. De repente un día voy, no tengo el ordenador porque lo he traído aquí o me lo he dejado en la clínica o lo que sea, da igual. Me pongo yo solo. No es lo mismo, tiene nada que ver. No hago ni las mismas, ni me esfuerzo en las repeticiones. Claro, estoy con ella y dice, 8 más. 8 más. Si estoy yo solo, las 8 más no son 8 más. y también el ir a empezar a hacer tú solo. Yo subo ahí y digo, ahora, abdominales,
Sin embargo, estoy con ella, siempre acabo mucho más rendido y mucho más motivado y mucho mejor. Solo, además, por todos los estímulos auditivos, olfativos, no te olvides que tu perro huele, él y tú le hueles al perro, tú le tocas al perro, tú le hablas al perro. Es decir, tú tienes una comunicación con el perro que te hace estar en una actitud totalmente distinta. Yo solo con oírle, yo solo le oigo a ella y le veo cómo hace. Pues ya me motiva, solo con la audición. O sea, imagínate si le tuviera delante, pues mucho mejor. La última pregunta me la quedo yo, entonces. Fácil, Sí, Guillermo? Todo esto que hemos comentado, sobre todo a raíz de la pregunta de Xavi, ¿puede tener que ver porque el ser humano sea un ser social, digamos, que necesita el contacto de otros iguales o de otros animales o de otros seres o de lo que sea? Hombre, eso nos ha hecho humanos, ¿no? Eso es lo que nos ha hecho humanos. Y nos ha hecho sobrevivir. En el libro lo cuento un poco. Nos ha hecho sobrevivir porque hemos cooperado entre nosotros. La cooperación, la solidaridad. Los neandertalenses eran mucho más fuertes que nosotros, ¿no? Y ahí se quedaron. No cooperaban. Eran mucho más individualistas que nosotros. El hecho de que nosotros seamos más débiles nos ha hecho juntarnos en grupos, ser solidarios en grupos y ayudarnos los unos a los otros. Y eso es lo que nos dio luego la forma de entender las normas. A los que no eran muy solidarios ni muy cooperadores los marginábamos del grupo. Y a los que curraban y eran solidarios los integrábamos en el grupo. Y eso fue lo que nos dio luego normas de moralidad y de ética. O sea, era no ético no colaborar pues en cazar, en procurar la defensa del grupo humano, y eso nos empezó a dar identidad, quiénes éramos nosotros y quiénes son otros, quiénes son los otros. Entonces, en la identidad, en la cooperación y en esa solidaridad nos hicimos fuertes como grupos. Luego eso también nos llevó a pegarnos, que seguimos pegándonos. O sea, por eso nos seguimos pegando grupos contra grupos, porque tú no eres de los míos, entonces como no eres de los míos, eres un enemigo mío, ¿no? Entonces, pero sí, está claro que entrenar en grupo pues no tiene más que ver. Los deportes de equipo siempre son mucho más exitosos, siempre vas a entrenar con más ganas, si no te quedarías en casa. ¿Cuántas veces nos hemos quedado en casa porque con la gente que íbamos a entrenar no puede? Y dices, ¿yo solo? Como que no, ¿no? Pero eso nos pasa en todo, hasta en el comer. Es decir, porque la motivación de la dopamina interviene en la alimentación y en el sexo, también. Entonces, con el comer nos pasa lo mismo. Hasta ahora ya la gente joven, los poshumanos son un poco distintos, pero los humanos, los que todavía somos humanos, nos gusta comer en compañía, charlando, no sé, cualquier disculpa es buena para montar una comida, una fiesta, sobre todo por aquí, ¿no? Cualquier disculpa es buena. O sea que sí, claro. Vale, pues nada, pues muchas gracias, Andoni. Cerramos esta masterclass con un fuerte aplauso para Andoni. Y nada, muchas gracias a los asistentes y nos vemos el curso que viene con más masterclasses, ¿vale? Venga, eskerrik asko.